Hola, muy buenas tardes. Hoy presentaremos nuestro proyecto final de bioquímica estructural. Este equipo está conformado por Valeria Morales Arias, Emanuel Alejandro García Gutiérrez y yo, Xiomara Rodríguez López. Hoy hablaremos del síndrome hemolítico urémico. El índice, vamos a empezar por la introducción, después por la fisiopatología, etiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico bioquímico, tratamiento del síndrome hemolítico urémico, pronóstico y complicaciones, prevención del síndrome hemolítico urémico, conclusión, imágenes referente al proyecto final, referencias y agradecimientos. Introducción. El síndrome hemolítico urémico, que se abrevia con SHU por su nombre un poquito largo, es un trastorno grave caracterizado por la triada clínica de insuficiencia renal aguda, trombocitopenia, que es la disminución del número de plaquetas, y anemia hemolítica microangiopática, destrucción de glóbulos rojos en pequeños vasos sanguíneos. Este síndrome es asociado a daño endotelial en la microvasculatura, lo que lleva a fenómenos como la formación de trombos, activación de plaquetas y disposición de fibrina, culminando en la microangiopatía trombótica MAT. Fue descrito por primera vez por Heiser o Gasser y colaboradores en 1955. Bueno, tenemos que el síndrome hemotélico urémico se puede dividir en dos tipos, que son el típico y el atípico. El típico es el tipo más común del síndrome hemolítico urémico. El principal agente que lo causa es Escherichia coli heterohemorrágica, una bacteria que afecta a los intestinos. Especialmente peligrosa porque es una cepa llamada 0757H7 que produce una toxina llamada chiga. Esa toxina provoca una serie de problemas en el cuerpo, activa las plaquetas, que son células que ayudan a la coagulación de la sangre, y daña el endotelio, que es el recubrimiento interno de los vasos sanguíneos. Por otro lado, en el síndrome hemotélico urémico, que es el atípico, una forma menos común, por así decirlo, tiene diferentes causas como factores genéticos, que los factores genéticos son mutaciones en el ADN que afectan las defensas del cuerpo o problemas autoinmunes que pues son cuando el sistema inmunológico ataca por error las propias células del cuerpo. Este síndrome puede entenderse como una consecuencia directa de alteraciones bioquímicas en los procesos de coagulación y daño endotelial. La toxina chiga, pues ya habíamos mencionado, producida por la cepa, se une a receptores específicos, que estos receptores específicos son globotriazosilceramida o GB3 presentes en las células endoteliales, especialmente en los riñones. Ese proceso genera daño endotelial directo, liberando citocinas inflamatorias como la IL-8 y el TNFA, disminución de la producción de prostaciclina y óxido nítrico, dos moléculas clave para la vasodilatación y la inhibición de la agregación plaquetaria. También en la activación plaquetaria y formación de microtrombos ricos en fibrina y factor von Willebrand, bloqueando el flujo sanguíneo en la microcirculación renal. En el síndrome atípico, porque son dos, que es el típico y el atípico. En el atípico, mutaciones genéticas afectan proteínas reguladoras del complemento, como en el factor H, lo que perpetúa la activación del sistema inmunitario y causa daño endotelial crónico. Aquí tenemos una tabla dividida por las categorías. Por ejemplo, tenemos lo que es el grupo afectado por este síndrome, principalmente en niños menores de 5 años con mayor incidencia en lactantes. También puede presentarse en adultos, aunque con diferentes progresión o, bueno, con diferente desarrollo pues, del síndrome y también diferente gravedad. Tenemos lo que es el síndrome hemolítico urémico típico, porque ya habíamos hablado que son dos tipos, que este representa el 90% de los casos en niños y suele estar precedido por episodios diarreicos agudos, o sea, diarrea muy fuerte. También tenemos el síndrome hemolítico urémico atípico,
que es menos frecuente, 10% de los casos, relacionado con causas genéticas, autoinmunes o medicamentosas. Tenemos también lo que son las zonas endémicas. Se da en países como Argentina, Estados Unidos y regiones de África. Muestran alta incidencia. Argentina, edad promedio de aparición es de 9 meses. Europa y Norteamérica, edad promedio de aparición es de 3 a 5 años. Tenemos también vectores de infección. Como ya sabemos, en el caso atípico puede ser, pues, relacionada con causas genéticas, pero en el típico, pues, esas son las causas. Puede ser porque comienza la carne contaminada, especialmente hamburguesas, también en productos lácteos no pasteurizados y agua contaminada. También se da mucho en lo que son las cosas crudas, pescado, carne, pues porque son cosas contaminadas, entonces sí se da mucho también los huevos crudos y cosas que se comen generalmente crudos. Fisiopatología. La participación de la toxina chiga en el síndrome hemolítico urémico típico. Se determina por el daño hecho a células endoteliales de vasos pequeños del colon, riñón y el sistema nervioso central, la cual es producida por el E. coli, un microorganismo que se aloja dentro del intestino de los animales y personas. A pesar de ello, el E. coli es un patógeno con capacidades de producir toxina chiga, conocidas como STEC. El Stec E. coli productora de toxina chiga, el cual es encontrado en el ganado bovino, que en sí se encuentra en consumos de alimentos derivados contaminados como principal vía de transmisión a humanos, así como también en contacto persona a persona, son otras fuentes importantes del contagio. Un grupo de cepas de Ste que portan el locus borrado del estereocisto Li, la cual es un conjunto de elementos genéticos conformado por subgrupos de genes de virulencia que se encuentran presentes en bacterias patógenas y que contribuyen a la virulencia de las cepas que las portan y a la patogénesis PI, los cuales tienen los genes necesarios para adherirse al intestino del huésped y producir lesiones. Características del desarrollo de enfermedades causadas por STEC. Estas se clasifican en Li positivas o Li negativas. Esto a partir de la presencia o ausencia del lupus. Estas últimas, las Li negativas, no poseen genes necesarios para producir lesión, pero tienen factores de virulencia adicionales como la PAI del lupus de adherencia y autoagregación LA. La detección de genes en conjunto, como es la toxina chiga tipo 1 y toxina chiga tipo 2, los genes GES y AA podrían ser importantes indicadores de cepas con alto patogénico. Los genes GES codifican las proteínas que participan en la autoagregación y la adherencia e invasión, encontrándose en el módulo 1 del conjunto de genes LA. Las toxinas chigas tipo 1 y 2 son variantes de la toxina chiga que junto a sus subtipos toxina chiga 1, A, B, C, D y E, y los dos subtipos pertenecientes a la toxina chiga tipo 2, 2A a la 21, en sí en una cepa se pueden producir combinaciones entre ellas y se ha establecido en sí una relación con las enfermedades más graves relacionándolo a la patogenicidad. Y el gen AE, las cepas STEC portan este gen y existen cepas carentes que dan AE negativos, pero tienen mecanismos alternativos de adherencia como la isla de patogenicidad LA. Otros genes pertenecientes al conjunto de genes LA son la IA, LED y LESP, que confieren adherencia y receptor de sideróforos, así como codificación de serinproteasa autotransportadora. Otros genes son la PAC-C y TPSA, encontrados en el módulo 3, los cuales da codificación de membrana externa para la resistencia sérica, así como adherencia y proteólisis e inhibición de fagocitosis, así como la agregación y formación de biofilm. Y por último tenemos el gen AG43, que se encuentra en el módulo 4, el cual da la capacidad de autoagregación y acumulación de células que en sí favorece el crecimiento de biofilm.
Dentro del organismo, la bacteria, al ser ingerida en alimentos infectados, posteriormente es liberada por bacterias y atraviesa la barrera intestinal para poder acceder a la circulación sanguínea, llegando a células diana. Los genes de esta toxina están codificados en fagos, los cuales infectan a E. coli, que es una bacteria que en su mayoría se encuentra dentro del intestino discal, que a partir de estímulos como es la terapia antibiótica y los rayos UV y otros estímulos son liberados. El ingreso a la célula y distribución de la toxina hacia diferentes órganos son mediados por tres mecanismos principales. El primero, macropinotosis (MPC), permite la entrada de la sustancia chiga cuando el receptor de la membrana globotriaoscilaceramidas 3, conocida como GB3, no es expresada por la célula, como en el caso de los eritrocitos. La MPC, este mecanismo ocurre independientemente de la T3SS y de la intimina, siendo estimulada por la reorganización de la actina mediante proteína P secretada por la E. coli, que contribuye a la formación de microcolonias y la adhesión a células epiteliales del colon. En el segundo mecanismo, transcitosis, mediante vesículas la toxina pasa a un espacio extracelular, a otra. Algo que mencionar es que este mecanismo sigue en estudio, pero se conoce que aumenta la MPC y facilita la propagación sistemática de la toxina hacia células endoteliales que expresan GB3, siendo el endotelio glomerular el que expresa mayores niveles, siguiendo después las células endoteliales del intestino y cerebro. En el tercer mecanismo, endocitosis, ya que la subunidad B de la toxina se une al receptor GB3 y posteriormente mediante inavaginación de la membrana celular, la toxina es introducida al citoplasma. La subunidad A, mediante el fragmento A1, realiza una actividad enzimática sobre el ARN R28S, inhibiendo la síntesis proteica y conduciendo a la muerte celular. Aquí tenemos una imagen que en sí explica lo que son los tres diferentes mecanismos. En el apartado A tenemos que la sustancia chiga va a estar compuesto por dos subunidades, el A y el B, en donde el A va a tener dos subunidades, 1 y 2, y el B va a ser un pentámero, el cual va a estar encargado de la unión del receptor GB3 en la célula hospedera. En el apartado B explica que existen factores como SPP que estimulan la reorganización de actina en ausencia de receptores GB3, que permiten la entrada de la sustancia chiga al enterocito por medio de la macropinocitosis (MPC) y se desplaza dentro de la célula por transcitosis para llegar a la circulación. En el apartado C se explica que la sustancia chiga viaja hasta encontrar el receptor GB3, que se une a la subunidad B de la toxina chiga y permite la entrada de las células endoteliales por endocitosis, donde la subunidad A1 se dirige al ARN ribosómico para bloquear la síntesis de proteínas y producir así la muerte celular. La toxina chiga dentro del organismo produce edema, hemorragia en capa submucosa, ulceración de la mucosa, infiltración de neutrófilos, así como formación de trombos en la microcirculación. La interacción entre lesión de vasos sanguíneos renales está asociada con el depósito de fibrinas y condiciona con el desarrollo de anemia hemolítica microangiopática. La adherencia de plaquetas a la pared capilar afectada se atribuye con la formación de microtrombos con el daño anóxico adicional, resultando con la reducción del filtrado glomerular. La toxina chiga en el riñón. En estudios, el túbulo proximal fue el primero en ser claramente identificado como tejido blanco de la toxina chiga tipo 1, y numerosos trabajos describen la presencia del GB3, la unión de toxina chiga, su internalización y producción de citoquinas. En estos estudios de tejidos obtenidos de pacientes con el síndrome hemolítico urémico y en modelos in vitro, se demostró la estimulación de apoptosis en células
de la corteza renal humana, sugiriendo que la toxina puede iniciar la muerte celular programada de estas células por diferentes mecanismos. También se informó que la toxina Chiga tipo 2 y toxina Chiga tipo 2b alteran la funcionalidad específica medida como absorción neta de agua a través de una monocapa de células epiteliales tubulares renales humanas en cultivos y modifican significativamente la viabilidad celular y síntesis de proteínas y apoptosis celular. Bueno, pasamos a lo que es la etiología, que la etiología se define como el estudio de la causa de la enfermedad o pues por qué se provoca, vaya la redundancia. Tenemos que el síndrome hemolítico urémico es una enfermedad multifactorial que puede tener causas infecciosas, genéticas, inmunológicas y iatrogénicas. Sus dos formas principales son el síndrome hemolítico típico, que ya habíamos hablado, que son asociadas a infecciones, y el atípico, que son pues mutaciones, que son relacionados con disfunciones de complemento o causas no infecciosas. Anteriormente ya hemos hablado de la toxina Chiga, que es la respectiva de esto, y también tenemos otras infecciones relacionadas. Alrededor del 90% de las causas de síndrome hemolítico urémico típico están relacionados con infecciones por Escherichia coli, como ya había mencionado, dicen que son pues relacionados con infecciones de estas porque como es típico, pues se desarrolla, vaya, y básicamente la típica es la que es por mutaciones pues en los genes, genética y todo eso. La toxina Chiga, esa toxina daña las células endoteliales de los capilares glomerulares, desencadenando microangiopatía trombótica. Otras bacterias como la Shigella diserteria tipo 1 también pueden causar este cuadro clínico. Las infecciones suelen presentarse como una colitis hemorrágica aguda asociada con diarreas sanguinolenta. También tenemos lo que son otras infecciones relacionadas, que es la infección neumocócica, especialmente en niños. Algunas cepas pueden activar del sistema del complemento y provocar síndrome hemolítico urémico, infección por VIH en raras ocasiones. Este síndrome puede ser una complicación asociada a la inmunodeficiencia. Infecciones menos comunes por bacterias como Salmonella, eh, Yersinina, Streptococcus, neumonía y virus como lo que es la Coxsackie y la adenovirus y ECO también están implicadas. La verdad, los nombres de estos sí son un poco complicados, entonces perdón por si me llego a trabar, pero sí lo he intentado varias veces y la verdad sí está un poco difícil. Y pues la parte de la salmonela, también este síndrome viene de la mano con comer cosas crudas, contaminadas, así que tiene sentido que puede provocar todo esto y que esté relacionada con esto. Bueno, el síndrome hemolítico urémico, pues sabemos que tenemos el atípico, como ya veníamos hablando antes, es un poco más de las mutaciones genéticas o alteraciones en el sistema completo. Se representa alrededor del 10% de los casos y pues tenemos esos factores, que el primero es la mutación genética, las mutaciones en los genes que regulan el sistema de complemento, por ejemplo, en los factores H y B y la proteína C3 generan una activación incontrolada de las cascadas de complemento. Esto resulta en daño endotelial, trombosis glomerular y disfunción renal. También se han identificado autoanticuerpos adquiridos contra los reguladores del complemento como el factor H. También tenemos alteraciones cognitivas del complemento, que son anomalías genéticas, predisponen a los pacientes a desarrollar ese síndrome tras infecciones. Bueno, tenemos como ese tipo de clasificación que puede, pues se puede poner también que tiene que ver con el síndrome, o sea, y dónde se puede presentar el síndrome, cómo se puede presentar, o en qué casos, que a veces pueden ser casos raros, a veces pueden no ser casos tan raros, pero pues tenemos primero los trastornos inmunológicos. Enfermedades como el lupus, eritematoso sistémico, un poquito de lupus, hablando de lupus, es básicamente
cuando tu cuerpo se pone contra ti, vaya la redundancia. Y bueno, y la esclerodermia pueden inducir el síndrome hemolítico urémico debido a la formación de complejos inmunes y activación del complemento. Como ya sabemos, el síndrome hemolítico urémico también tiene que ver mucho con las placas. Entonces, sí. Y se han documentado casos con hipocomplementemia, que son niveles bajos de proteínas del complemento y depósitos glomerulares del C3. También tenemos lo que son las complicaciones obstétricas, que ese síndrome puede presentarse tras el embarazo, el posparto o el uso de anticonceptivos orales. El síndrome hemolítico urémico tiene que ver mucho también, se asocia mucho con los fármacos. También aquí se menciona fármacos como el mitomicina C, ciclosporina A y ciertos antiinflamatorios no esteroides pueden inducir el síndrome al dañar el endotelio glomerular. También tenemos enfermedades glomerulares, o sea, todo eso tiene que estar súper relacionado. Preexistentes que son los glomerulopatías como netropatía IgA y glomerulonefritis, mesangiocapilar y síndrome nefrótico pueden complicarse con el síndrome hemolítico urémico. Vuelvo a decir, la verdad, son algunas definiciones que a veces se me complica un poco decirlas, pero pues igual aquí está las diapositivas para que pues se pueda seguir un poquito mi ritmo. Claramente sí he estudiado esas palabras, pero aún así, vuelvo a decir, está muy complicado decirlas porque no es algo que se dice o se ve todos los días. Manifestaciones clínicas. El síntoma inicial es una diarrea generalmente sanguinolenta que aparece a los 3-8 días de la ingesta de la comida contaminada, acompañada de otros síntomas como es la fiebre, dolor abdominal y o vómitos. La duración de la diarrea es variable dependiendo del tipo de E. coli causante, siendo de 7 días en casos causados por E. coli 0.157 y o más prolongados al no ser causado por este mismo. El síndrome hemolítico urémico se caracteriza por la presencia simultánea de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e insuficiencia renal como resultado del daño endotelial de la microvasculatura renal. La anemia hemolítica microangiopática presenta cifras de hemoglobina de 6 a 8 gramos por decilitro, así como también provoca el test COX negativo, hematis fragmentados, esquistocitos en sangre periférica, datos de hemólisis que es el aumento de bilirrubina indirecta, disminución de aptoglobina y valores muy elevados de lactato deshidrogenasa. La trombocitopenia presenta lo que es el reencuentro plaquetario por debajo de 140.000 microlitros, aunque provoca que sean frecuentes cifras inferiores a 40.000 microlitros, a pesar de lo cual no suele haber púrpura ni hemorragias activas. Esto puede mantenerse durante 2 a 3 semanas. La afectación renal presenta dentro de los análisis cifras muy elevadas de urea, creatina, potasio, fósforo y ácido urémico, como resultados de descenso de filtrado y de la hemólisis, provocando así la hiponatremia, niveles bajos de sodio en sangre, hipoalbumina, niveles bajos de albumina en sangre, causada por la hemodilución, hipocalcemia y la acidosis metabólica. Esto se presenta dentro del 60% de pacientes que requieren de diálisis dentro de 7 a 10 días. Diagnóstico diferencial. En un paciente que muestra signos de palidez, astenia acompañados de síntomas gastrointestinales, fundamentalmente diarrea sanguinolenta, oliguría y posibles alteraciones neurológicas, y en los que, tras realización de una analítica, se
objetiven anemia, trombocitopenia y datos insuficiencia renal, es de gran relevancia la realización de hacerse un diagnóstico diferencial entre las posibles causas, empezando con una historia clínica recogiendo las existencias previas de enfermedades, ingesta de fármacos e historia familiar. Se realiza primero el primer nivel de pruebas de confirmación MAT-2, examen utilizado para confirmar la enfermedad en sangre y posibles complicaciones. Tenemos que se aplican las pruebas de hemograma, que son las de hemoglobina, plaquetas, leucocitos y reticulocitos, frotis de sangre periférica, esquizocitos, aptoglobina, LDH, test de Coops, urea, creatina, electrolitos, estados de ácido base láctico, función hepática, GOT, GPT, GGT y bilirrubina, amilasa y lipasa, tromponinas, pruebas de PCR y PST y pruebas de bioquímica de orina y sedimento. En el segundo paso se realiza el segundo nivel de pruebas, el diagnóstico diferencial MAT, en donde se hace pruebas de C3 y C4 si la diarrea presenta coprocultivos, determinación de la sustancia chiga en heces, PCR para determinación de genes que codifican la sustancia chiga y actividad de Adams 13, y así como pruebas de coagulación. Se establece el diagnóstico de MAT por demostración de anemia hemolítica microangiopática caracterizada por LDH elevada, descenso de aptoglobina, esquizocitos, descenso de hemoglobina y el CUP será negativo, excepto en casos de CHU secundario será S. pneumoniae. Trombocitopenia, las plaquetas serán menor a 150 mm3 o un descenso del 25% respecto a la cifra basal. Al menos uno de los que son síntomas neurológicos, confusión, convulsiones, afectaciones renales, ya sea en creatina elevada, descenso de filtrado glomerular estimado y afectación gastrointestinal, ya sea diarrea, náuseas, vómito o dolor abdominal. Dentro del síndrome existen diferentes biomarcadores, como es la del lactato deshidrogenasa LDH, la cual es para la demostración de la anemia de origen mecánico. Se consideró la presencia de esquizocitos en frotis de sangre periférica o el aumento del LDH sérica. El LDH es una enzima presente en los tejidos del cuerpo, en el cual se encuentra en mayores cantidades dentro del hígado, músculos, riñones y glóbulos rojos. Dentro del diagnóstico del CHU, la presencia alta de LDH demuestra una presencia de la enfermedad o la lesión que daña a los tejidos que tienen esta enzima. También tenemos la aptoglobina, que es una proteína producida por el hígado para eliminar la hemoglobina fuera de los glóbulos rojos. Dentro del síndrome hemolítico urémico se presenta bajos niveles de aptoglobina, debajo de los 30 miligramos por decilitro. Es signo de un trastorno de glóbulos rojos, como la anemia. Esta prueba es utilizada para diagnosticar la anemia hemolítica, el trastorno de los glóbulos rojos que se destruyen más rápido de lo que se pueden reemplazar. Otro ejemplo de biomarcador del síndrome es la bilirrubina, el cual es una sustancia amarillenta que se forma durante el proceso normal de descomposición de los glóbulos rojos viejos por el cuerpo. Esta sustancia es producida por el hígado que ayuda a digerir alimentos. El examen de bilirrubina en sangre se puede usar para determinar la salud del hígado. En recién nacidos, los altos niveles de bilirrubina pueden causar daños cerebrales. La hiperbilirrubinemia, por encima de los 2 miligramos por decilitro, es causado entre sus factores por la anemia hemolítica, enfermedades hepáticas y vías biliares bloqueados. Bueno, tenemos el diagnóstico bioquímico del síndrome hemolítico urémico, que combina una evaluación clínica con pruebas de laboratorio bioquímicas que permiten identificar anemia hemolítica, daño renal y alteraciones en la coagulación, junto con técnicas específicas para determinar la causante subyacente. Pues básicamente viene siendo todo lo que causa y cómo identificarlas y algunos procesos que se llevan a cabo.
y algunas cosas que se hacen en el laboratorio, puede ser toma de sangre, muestras, algunos pues análisis de otras cosas de nuestro cuerpo. Entonces ahorita vamos a ver todo ese tipo de cosas o de análisis más que nada. Tenemos lo que son las pruebas de laboratorio, que podemos encontrar un hemograma completo, que pues básicamente es la anemia hemolítica microangiopática. Se observa disminución de hemoglobina y hematocrito con fragmentación eritrocitaria, que son los esquisitocitos, en afrotis de la sangre periférica. También aquí es la trombocitopenia. De hecho, hay un chiste que dice que tienes trombocitopénica idiopática, que eso viene a que son personas que se las moretes en la piel. Las personas de que literalmente las tocas o cosas muy chiquitas y se le hace un moretazo es porque tienen trombocitopénica idiopática, que también tiene que ver pues con las plaquetas, que tienen plaquetas muy bajas y se enferman también con regularidad. Dato curioso. Y tenemos lo que es el encuentro de leucocitos que pueden estar elevados en el síndrome asociado a infecciones. De hecho, también cuando vas a donar sangre y te dicen tienes elevados los leucocitos, es por ende a que tienes alguna infección de garganta o también puede ser un problema gastrointestinal, que pues tienes alguna infección y que tu cuerpo está peleando contra eso y por eso el día es muy elevado. También tenemos las pruebas de función renal, que por ejemplo en este caso es la creatinina, que es el indicador clave del daño renal. Aquí tenemos los niveles que deben de ser y también pues si tienes un poquito menos, un poquito más, pues básicamente es insuficiencia renal. También tenemos pues relacionado con el daño renal, la creatinina es un desecho metabólico que los riñones filtran en el de la sangre y los niveles altos indican una disminución de la tasa de filtración glomerular. Pues se encuentra básicamente en la orina, porque dice que es un desecho metabólico de los riñones, filtra en la sangre, entonces pues todo lo que se desecha va en la orina. Y la urea, que también elevada debido a la acumulación de productos nitrogenados. Creo que ya habíamos hablado acerca de lo que había dos componentes, que era el nitrógeno y otro, que también pues si los tenías muy elevaditos en la sangre, era porque tenías insuficiencia renal aguda y pruebas de coagulación. La coagulación, perdón, de la sangre ayuda, o sea, es muy importante en el cuerpo humano porque una persona se puede cortar y la sangre coagula para que pues no haya sangrado excesivo y para pues que no te desangres. Vaya, pues tenemos el tiempo de protrombina, que es TP, y tiempo parcial de la tromboplastina activada, que básicamente es generalmente normal, es lo que ayuda a diferenciar el síndrome de otras microangiopatías trombóticas como la coagulación intravascular diseminada. Y también tenemos el fibrinógeno, que ya veníamos hablando anteriormente de eso, que es normal o ligeramente reducido, o sea que si lo tienes como que muy excesivo, pues un problema hay ahí. Otro de los exámenes que te pueden hacer son los biomarcadores de daño tisular, que también es el lactato de deshidrogenasa, que pues es una elevación marcada que indica hemólisis intravascular y daño tisular. Tenemos también la aptoglobina, que es reducida o indetectable debido al consumo por hemoglobina libre, y la bilirrubina indirecta, que es aumentada por la destrucción de eritrocitos. Tenemos los estudios especiales, que son estudios, como dice la palabra, especiales. Entonces tenemos lo que es análisis de heces, que pues en el caso del síndrome hemolético urémico típico, se realizan cultivos y pruebas para detectar la toxina chiga. O sea, básicamente en las heces se hace análisis y si está la toxina chiga, que es lo que pues está en el síndrome hemolítico urémico, que hablamos de eso pues en todo este proyecto final, pues si esta toxina está en los heces, significa pues que lamentablemente tienes ese síndrome hemolítico urémico. También pruebas genéticas, porque aparte del típico, el síndrome hemolítico típico es el atípico, que tiene que ver con pruebas genéticas. Y también tenemos lo que son electroforesis y fragmentación eritrocitaria, que permite identificar fragmentos de glóbulos rojos, que son los esquitocitos, característicos de la microangiopatía trombótica. Pues también tenemos la biopsia renal,
que indiquen casos graves o atípicos para confirmar microangiopatía trombótica en los capilares glomerulares y muestra depósitos de fibrina, que es, pues ya sabemos que la fibrina si está muy alto, pues es por el síndrome, y daño endotelial y trombos hialinos. Y pruebas genéticas que ya había repetido, pero no lo desarrollé en el síndrome hemolítico urémico atípico, que pues es lo genético. Se analizan mutaciones de genes de complemento, por ejemplo, factor H, factor y también faltó un factor B y proteína C3. Identificar estas mutaciones orienta el tratamiento y el pronóstico, porque cuando son pruebas genéticas, pues también tienen que tener pues mucho papeleo de, pues si alguno de tus familiares ha tenido este síndrome, entonces importa mucho, pues tu background. Bueno, tenemos lo que es la interpretación bioquímica de niveles de creatinina, pues básicamente es un marcador esencial en el diagnóstico y monitoreo del daño renal en este síndrome, y tenemos los niveles normales que pues claramente si se salen pues de lo normal es porque, no es porque posiblemente, es porque tienes el síndrome hemolítico urémico, y también tenemos la elevación de esto, refleja una disminución de la TFG por daño glomerular, que es el típico en el síndrome. Pues tenemos los valores superiores de 2, suelen indicar insuficiencia renal aguda. Relación con el daño renal bioquímico. La creatinina es un producto del metabolismo muscular y se elimina por filtración glomerular. Cuando el daño renal afecta a los capilares glomerulares, perdón, que tengo muchos problemas con pronunciar la R, como en el síndrome hemolítico urémico, su acumulación en sangre es proporcional al grado de insuficiencia renal. El tratamiento del síndrome urémico requiere manejo hospitalario intensivo con el objetivo principal de corregir el desequilibrio de líquidos y electrolitos debido a la disfunción renal. El tratamiento inicial se basa en la reposición intravenosa de líquidos y minerales perdidos y en algunos casos nutrición parenteral. Etapas del tratamiento del síndrome urémico hemolítico. Transfusiones sanguíneas. Debido a que los pacientes pueden necesitar transfusiones de glóbulos rojos y plaquetas para tratar la anemia y mejorar la capacidad de coagulación sanguínea, respectivamente. Las transfusiones de glóbulos rojos ayudan a aliviar los síntomas de anemia, mientras que las plaquetas son útiles para reducir el riesgo de hemorragias en pacientes con tendencia a moretones o sangrado excesivo. Por otro lado, el medicamento. El tratamiento farmacológico incluye antihipertensivos para controlar la presión arterial, lo que puede prevenir o retardar el daño renal adicional en caso de insuficiencia renal persistente. En el caso del síndrome urémico hemolítico atípico, se puede utilizar eculizumab, un inhibidor de la proteína C5 del complemento, que tiene como objetivo reducir la actividad del complemento y prevenir daños vasculares adicional. Dado el riesgo de meningitis ocasionado al uso de eculizumab, se recomienda la vacuna profiláctica para prevenir infecciones meningocócicas. Bueno, algunos procedimientos adicionales del tratamiento del síndrome urémico hemolítico. Dependiendo de la gravedad y las complicaciones asociadas, los pacientes pueden requerir los siguientes procedimientos. Diálisis renal. Esta se emplea para eliminar productos de desechos y excesos de líquidos en la sangre, generalmente de manera temporal, hasta que los riñones se recuperen. Sin embargo, algunos pacientes con daño renal irreparable pueden requerir diálisis a largo plazo. Recambio plasmático. Bueno, en este procedimiento el plasma del paciente es
sustituido por plasma fresco o congelado, con el fin de eliminar sustancias tóxicas circulantes y componentes dañinos de la sangre. Por último, el trasplante renal. En caso de insuficiencia renal grave e irreversible, un trasplante de riñón puede ser necesario. Pronóstico y complicaciones del síndrome hemolítico urémico. Pronóstico. Depende de la gravedad del síntoma inicial, rapidez en el diagnóstico y tratamiento. En niños pequeños, especialmente por infección de Escherichia coli, producto de la toxina Zika, el pronóstico puede ser grave con alta tasa de complicaciones. La insuficiencia renal es común en la fase aguda y puede progresar a crónica si no se maneja bien. Un diagnóstico temprano y terapia de soporte como la diálisis mejora el pronóstico. En adultos, la edad y comorbilidades influyen en el riesgo de complicaciones graves. Complicaciones. Las más comunes son insuficiencia renal aguda, trombocitopatía y formación de microtrombos que afectan órganos vitales como lo son cerebro, corazón, tracto digestivo, intestinal. A largo plazo puede aparecer hipertensión, daño renal crónico y necesidad de un trasplante renal. También puede ocurrir encefalopatía, convulsiones, coma y disfunción en el sistema nervioso central, así como hemorragias graves en casos severos. Caso clínico: síndrome hemolítico urémico en un niño de 5 años. Paciente de 5 años con antecedentes de consumo de carne bovina 10 días antes del inicio de los síntomas. Comienza un dolor abdominal moderado, seguido de una diarrea líquida, vómito, fiebre y aumento de la intensidad del dolor. Acude al servicio de emergencia debido a la sintomatología. En el examen físico se observa un paciente estable hemodinámicamente, con un dolor abdominal localizado, sin signos de deshidratación ni irritación peritoneal. Estudios iniciales: hemograma, anemia leve, leucocitosis con predominio de neutrófilos, plaquetas normales, ecografía abdominal, líquido en fondo de saco de Douglas. Evaluación clínica. A las 48 horas el paciente presenta empeoramiento de las condiciones clínicas con palidez cutánea, edema bipalpable y cifras de presión arterial normales para su edad. Los estudios muestran hemograma, trombocitopenia, leucocitos, función renal, azoemia, creatininemia elevada. El paciente es ingresado a cuidado intensivo debido a la insuficiencia renal aguda y la anuria, lo que requiere tratamiento con diálisis peritoneal durante 11 días. Además, se le realizó transfusiones de concentrados de glóbulos rojos y plaquetas. Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico del síndrome hemolítico urémico fue sugerido debido a la combinación de la insuficiencia renal aguda, la trombocitopenia y la anemia hemolítica. Aunque no se aisló las cepas de E. coli productora de la toxina Zika, se sospechó que el cuadro clínico estaba relacionado con esta infección. Durante la hospitalización del niño evolucionó favorablemente con normalización progresiva de la función renal. Evolución y seguimiento. Después de 20 días de tratamiento,
en cuidados intensivos, el paciente mostró mejorías clínicas. Al momento de suspender la diálisis, los valores de creatininemia eran normales y la función renal mejoró significativamente. A los 25 días de hospitalización se encontraba clínicamente estable, con función renal casi normalizada. Se realizó controles periódicos de microalbuminuria y función renal, sin signos de hipertensión y insuficiencia renal crónica. El paciente mantuvo un buen crecimiento y desarrollo con dietas hiposódicas. Para concluir, este caso clínico ilustra un ejemplo grave de síndrome hemolítico urémico, probablemente inducido por una infección bacteriana. Aunque no se aisló la cepa patógena, el tratamiento oportuno con diálisis, transfusiones y seguimiento adecuado permitió una recuperación completa. El seguimiento a largo plazo mostró una recuperación renal con parámetros dentro de los rangos normales, sin complicaciones adicionales. Prevención del síndrome urémico hemolítico. Las medidas preventivas claves incluyen el lavado adecuado de manos, especialmente después del contacto con alimentos crudos o productos animales, la cocción completa de carne, en particular carne de res, y la higiene adecuada en la manipulación de alimentos. En el ámbito hospitalario, el uso adecuado de antibióticos para tratar infecciones gastrointestinales pueden reducir el riesgo de desarrollo del síndrome urémico. Además, la prevención de la deshidratación y el manejo adecuado de los episodios diarreicos también son fundamentales para evitar la progresión hacia estas condiciones. Conclusiones. El síndrome hemolítico urémico es una enfermedad grave que involucra la destrucción de glóbulos rojos, una baja en las plaquetas y daño renal agudo. Generalmente es causada por una infección bacteriana de Escherichia coli, productora de toxina cítrica, adquirida por alimentos contaminados. Se presenta con síntomas como diarrea sanguinolenta, fatiga, sangrado y problemas renales, aunque es potencialmente mortal. Con un tratamiento temprano, muchos pacientes se recuperan, aunque algunos pueden quedar con secuelas renales. La prevención se basa en prácticas de higiene adecuadas y una correcta preparación de los alimentos. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo de nuestra parte. Espero que le haya gustado la información que le hemos proporcionado. Sin nada más que comentar o decir, muchas gracias.